Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos iniciando otra tarde más acá en el Oráculo de Samna. El día de hoy vamos a hablar sobre las culturas ancestrales con mi amigo Vika. Vamos a estar revisando unos temas muy importantes. Así que comenzamos con el Oráculo de Samna. Estamos en una tarde de sábado revisando algunas de las cosas que más nos llaman la atención. Oye, les tengo un par de cosas bien interesantes que tenían que ver con este tema de los Vedas. Les voy a contar algo muy interesante. Vamos a ver a continuación. Acá lo tengo. Muy bien, vamos a verlo. Perfecto. En el origen, en el mundo, se encuentra un lugar muy especial que es el Monte Merú. El Monte Merú se supone que es el centro del universo. Salen muchas mitologías de todos los tiempos. El Monte Merú sería una especie de monte magnético extraordinario al cual apuntan todas las brújulas. Ha salido en The Dark Tower, por ejemplo. Magnus hablaba ahí en el libro de Stephen King. Él refleja parte de la mitología de todo lo que sucede alrededor del Monte Merú. Así que vamos a estar revisando posiblemente vamos a estar revisando esta película muy pronto porque tiene algunos elementos crípticos que nos van a gustar mucho, lo que es el Monte Merú. El Monte Merú actualmente existe, pero existe en África. Es un lugar bastante extraordinario que ustedes pueden ver. Miren qué maravilloso. Increíble, ¿no? Wow. Increíble. Un time-lapse con las nubes moviéndose alrededor del Monte Merú. Increíble. Oye, les voy a comentar algo que es muy interesante. Y es que es una historia de ciencia. ¿Están preparados para una historia de ciencia? Les voy a contar una historia de ciencia. Les voy a contar cómo se inició el universo. Y ustedes me van a comentar quién fue el que inventó esta historia. ¿Quién creó esta historia? Vamos viendo. Al principio del tiempo, al principio de todo, existía una especie de huevo que contenía toda la energía y todo el universo. Este huevo, de pronto, en un instante, que era la máxima expresión del universo, este huevo, que era lo único que existía en el vacío infinito, de pronto estalla y a partir de ahí se empiezan a crear los planetas, las estrellas, la existencia, la vida y todo lo que existe a nuestro alrededor, solamente por la explosión de este huevo. ¿Te parece conocida esta historia, Vika? Sí, algo también comentas. Todavía no digas nada, tú todavía no digas nada, no te me adelantes. Y a las personas que están en el chat, ¿les parece conocida esta historia? Bueno, esto se llama piratería, porque esta historia la ha contado Stephen Hawking como si fuera su propia teoría, que además la copia de un jesuita. Hemos escuchado muchas veces esta historia. Y en realidad de esta historia, ¿sabes dónde sale, Vika? Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes, ¿no? Sí, pero sí, usted, ¿me escucha o no? Sí, yo te escucho. Usted ya lo sabe porque usted ha leído esos libros. Esto sale originalmente de los Vedas. Los Vedas relatan el inicio del universo y esta es la forma en que se relata el inicio del universo en los textos védicos, a través de un huevo que contenía todo el universo y que estalla hacia todas partes. Y los científicos modernos dicen que ellos inventaron esta historia. Mira qué interesante. Ahora, nosotros en lo que hemos investigado acá hemos logrado descubrir dos cosas muy interesantes. Mira, este caballero, Edward Leeds Calnin, el del Castillo de Coral, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ya, él descubre el secreto de la levitación, de la energía electromagnética que te podría permitir un poco anular estos campos de atracción que existen, al parecer, alrededor de todo lo que existe. No es exactamente también, gravedad,
sino que... No es somos, algo que ve con sonido. correcto, tiene que ver con sonidos, tiene que ver con frecuencia, tiene que ver con electromagnetismo. Es completamente diferente. De hecho, él decía que el mundo no era electromagnético, sino que era magnético, era totalmente magnético, y al parecer resolvió el tema del magnetismo leyendo los jeroglíficos antiguos de los egipcios, porque él leía libros egipcios directamente de los antiguos. ¿Y sabes quién más leía a los antiguos? ¿Qué? Nikola Tesla, nuestro queridísimo Nikola Tesla. ¿Sabes qué estaba leyendo aquí? No estaba leyendo libros de electricidad, leía los Vedas. Dicen que es una de las personas que más sabía sobre la cultura hindú y sobre la cultura védica. También Schrödinger, también se habla de muchos físicos famosos, también se habla de Carl Sagan, también se habla de Einstein. Sí, de matemáticos, de filósofos, de intelectuales, de ricos, de todo habla, y todo en su literatura tiene una parte de Vedas de allí y de otras civilizaciones. Volvemos a la cultura madre, que es de la cual se origina todo, y una de las partes más interesantes que sale de aquí es que al parecer todo proviene de los libros más antiguos del mundo, que podrían ser los libros de Sumeria, pero al parecer más antiguo aún, porque ellos dicen que son más antiguos aún que los dioses, son los libros védicos. Exactamente, eso es que vamos a intentar analizar en la siguiente representación. Vamos a intentar entregarle a la comunidad toda esta cultura, vamos a intentar traerles toda esta cultura, porque la madre de todos los conocimientos de la historia universal, al parecer, son los libros védicos, que son libros tan antiguos que nadie sabe ni siquiera de cuándo son. Estamos hablando de libros que fueron escritos y compilados por primera vez hace 5.000 años y que nadie sabe ni siquiera de cuándo existían. Es decir, la primera persona que documenta estos libros hace casi 30.000 años dice que no sabe de dónde vienen. Exactamente. Esto es increíble. Un libro que escribieron los dioses en el principio de los tiempos. Pues puede ser que ellos existía aquí y en mucho tiempo, puede ser miles, estamos hablando de miles de años, y las versiones que estamos teniendo, puede ser que hay mucha diferencia en cierto aspecto. Que tenemos que entender es que toda esa cultura, no solo Vedas, toda esa cultura tiene muchas similaridades, ¿no? Y esas similaridades dicen que eso todo conocimiento o sabiduría tiene que venir de misma raíz, el mismo punto que un árbol que nace de misma semilla. ¿Por qué hay tantas similaridades, más que diferencia? Correcto, eso es lo que nosotros hemos estado analizando. Los mayas originalmente nos relatan la misma historia del origen del universo que la literatura nórdica, que la literatura védica, que la literatura inca, que todas las grandes culturas del mundo, que los babilónicos, exactamente todos nos relatan las mismas historias. Exactamente, porque era que compartía la misma conocimiento científico, conocimiento cultural, conocimiento filosófico y todo. Y siempre había esos cambios, por eso vemos esas similaridades, ¿no? Por ejemplo, el sánscrito, ya por lo que sabemos en presente, el sánscrito es la escritura original védica, la escritura más antigua que existe en la India. Exactamente, y es el más antiguo, y todos los idiomas vienen a través de ahí. Por ejemplo, lo árabe, lo inglés, lo latino, todo viene de ahí, es parte de esa. Tenemos un cuadro, eso voy a enseñar más para adelante, pero es así, que la antigüedad, la ciencia reconoce que es el más antiguo texto de la idioma. Pues entonces, ¿de dónde empieza ese pensamiento científico o la manera de hacer ciencia, ¿no? La ciencia le gusta prueba científica, pues vamos a intentar dar a través de imágenes, de prueba arqueológica y pruebas de datación por carbono. ¿Sabe qué es, no? Sí, por supuesto, Vika, dale, adelante. Te escuchamos.
y vemos que aquí ellos tenían una teoría que los Aryans la invadió India y trajo toda esa sabiduría de fuera. ¿Vale? Esa era una teoría. Es como diciendo a su gente que su sabiduría no es suya. Pero ¿Entiendes? ¿estás hablando de los arios, de los alemanes, del origen de los alemanes? ¿O los Aryans? ¿A qué te refieres con los Aryans? Los Aryans, lo que yo entiendo, dice que es de la gente de fuera, que no era de la India. ¿Entiendes? Sí, por Ellos se supuesto. dicen que yo era rubio con ojos azules y Los eso que arios. venía de Muy bien. fuera, los arios. Muy bien. Y que ellos se dice que esa sabiduría viene de allí, todo el conocimiento, la literatura de Védica viene de allí, pero no es así. Toda la prueba que hay aquí en India, por ejemplo, ese río que tú ves allí, es un río de Indus que sale de Himalaya y se cae. Toda esa descripción viene en las Vedas, ¿entiendes? Correcto. Y también, y hay predicciones de río que secó hace 2000 años. Pues imagínate cuánto antiguo son en realidad las Vedas, que es como una predicción de diluvio también. Claro, los Vedas hablan incluso de Pero la región, históricamente no hay ninguna describen los ríos que existen ahora y describen extranjera. incluso ríos que existían hace 2000 años que ya no existen. Es decir, que son Ya mucho más seco, antiguos que lo que creíamos, claro. exactamente. Y ciudades entero bajo de agua. Y eso es ¿Y una cuántos evidencia, años? y eso es una evidencia que esto no proviene de los arios, sino que proviene de algo mucho más antiguo. Eso, ¿por qué le ha pasado? Que en ese río había mucha civilización en la orilla de ese río, que era ruina ahora, pero eso existía en su época, cuando era en su esplendor, ¿entiendes? Correcto. Pues con esas pruebas, ellos han visto que no puede ser de fuera, porque había descripciones muy en detalles, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó? Que la ruina, cuando las cava las Ponle ruinas, pausa y anda explicándonos las cosas. sí. Estas ruinas, ¿qué pasa con estas ruinas? Sí, un segundito. Que todo eso que la he encontrado bajo esa ruina no tenía como ninguna literatura conectado con eso. Y los monumentos o las ciudades que venía en la Veda no existía, ¿entiendes? No había un conexión, por eso esa era la teoría para sacar esa sabiduría. Pero con tiempo y con muchas investigaciones, te ha Sí, encontrado unos sellos y unos barro, ese tipo de cosas de barro, que son alfarería. alfarería más antigua con un idioma pre-sánscrito. Estamos hablando, se llama pro-brahmi, que es un Preadámico, idioma, preadámico, que es el no principio. No, pro-brahmi, brahma como la palabra brahma, ¿ya? brahmi. Pues ya, pro es que antes que sánscrito, pues imagínate, toda esta sabiduría tiene que existir desde ahí. Mira, es el río que estamos hablando. ¿Cómo te va a predecir que ese río va seco y todas ciudades no va a existir? Estamos hablando de que el río se seca y el nivel de mar sube. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Miles Mira, de años, porque miles, para que pase eso, en los cambios de geografía hemos visto que tienen que pasar 10.000 años incluso, o sea, no hemos visto esos cambios en 2000 años. La Tierra es muy similar de los últimos miles de años, supuestamente, porque también hay un cuestionamiento respecto de las dataciones de la historia. exacto. Pues se ve, mira, el arroyo, el río Gris, eso está seco. Y todos los puntos, esos son sitios arqueológicos, que se dice como chillando que eso existía, nació así, esa sabiduría, ese conocimiento, nació desde allí, como es la cuna de humanidad, más o menos. Y en una manera te puede decir también, porque uno de los antiguas civilizaciones que había, uno de ellos se llama Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro, claro. Sí, Mohenjo-Daro y Harappa. Por eso, alfarería, la pieza de alfarería y todos los sellos que le han encontrado
todo símbolo eso, dice que eso es más antiguo, mucho más antiguo. Vamos a ver más para adelante. ¿Esto es sánscrito o qué es? Sí, es sánscrito. Esto es sánscrito, pero es el sánscrito pro-brámico, o sea, es el más antiguo, porque No, hay un eso es, sánscrito moderno y hay un sánscrito antiguo, ¿no? sí, pues eso es sánscrito antiguo, pero ahí, eso pro-brahmi, yo estoy diciendo, es más antiguo. A ver si yo veo la imagen aquí, estoy buscando. No te apures, si ya lo entendimos. No, Existe mira, entonces un lenguaje pro-brámico que es un sánscrito aún más antiguo y que dataría de decenas de miles de años atrás. Y esto exactamente, está eso es, totalmente evidenciado por las mira, descripciones que hace de ríos que incluso ya no existen hace miles de años. Por lo tanto, estamos hablando de dataciones que pueden ir de los 10.000 años hacia atrás. sí, sí, correcto. Se ve. Y la cultura, los rituales que se practica todavía en ese tiempo son miles de años antiguos, muchos rituales que se practica todavía. Y todos los conocimientos culturales, por ejemplo, del consumo de energía, del Hare Krishna, de los mantras, de hecho, todo lo que explican los libros védicos habla de sonido, de frecuencia, prácticamente todo lo que explica Nikola Tesla proviene de estos libros. Casi toda Sí, la sí, ciencia moderna es de estos libros. Actualmente, por ejemplo, todo lo que es la física cuántica, aunque ustedes no lo crean, es simplemente descripción de textos védicos. Es que esto es increíble. exacto, exacto. Mira, por ejemplo, esa es una imagen satélite, ellos se dice satélite, pero no es un satélite, de Himalayas, y eso los ríos, y cómo su origen, y cómo se seca, y exacto, que viene en los textos. Exacto como lo describen en los Mira, textos védicos. ahí, exactamente, mira, los arroyos, el río Indus, que el nombre India viene de ahí. Pues había eso, que había un intento de secuestro de esa sabiduría, para decir que no, eso no viene de ahí. Mira, y toda esa más y más prueba cada vez más a favor. Sí, estas ciudades se están encontrando todos los días en la India, especialmente porque están habiendo nuevas construcciones, se está construyendo transportes, se están construyendo nuevas ciudades y por lo tanto han estado últimamente descubriendo más lugares que demostrarían aún más ciudades más antiguas de los que se imaginaba. Por lo tanto, no sabemos de hace cuántos años atrás viene tu cultura. Sí, sí, no se puede calcular, pero es difícil. Mira, aquí hay una prueba arqueológica de una ciudad que está mencionado, es la ciudad de Krishna, ¿vale? Esta ciudad está mencionado en la literatura védica y hay predicción que esa ciudad va a hundir. Imagínate qué antigüedad tiene que tener. Y ahí es la prueba que la encontrado de ciudad entero, una ciudad muy rico en tradición, en cultura, en riqueza, en todo. Entonces, la ciudad de Krishna que se encontró en esa área de la India, que es en esa punta, esta ciudad tendría decenas de miles de años porque incluso parte de la ciudad está totalmente hundida en el océano. Sí, en el mar entero, no parte, esa ciudad entero. Es que si es así, estamos hablando de decenas de miles de años, de cientos de miles de años, porque se supone que no ha cambiado mucho el mundo en los últimos 30.000 años, por lo tanto, estaríamos hablando de 50.000 años o más aún todavía. O sea, realmente las dataciones están totalmente equivocadas. Y los Exacto, Vedas mira. serían aún más antiguos que todo, sería más importante aún que esta nueva moda de los tartarianos, por ejemplo, que al final son solamente culturas que están dando vueltas aquí en los últimos cientos de años. Estamos hablando de que la cultura Veda hinduista estaba aquí presente quizás hace 100.000 años. ¿Qué es lo que se dice actualmente en India sobre esto? Pues ahí, hay teorías de que eso existe desde el principio del tiempo, ¿no? También, porque, por ejemplo, mira, ese es
un ejemplo de un castillo de ese tiempo. Imagínate qué conocimiento tiene que tener para tener esas predicciones que la pasó hace tantos miles de años. ¿Qué estamos hablando de cuánto avance puede estar esas Sí, de hecho, civilizaciones? además este tipo de construcción se supone que no la hacían directamente a mano, sino que a pesar de que se ha dicho y se ha intentado encubrir de que esto es construido a mano, esto se sabe que se hacía mediante vimanas, que es lo que relatan los textos védicos, es decir, que los vimanas tenían rayos con los cuales dibujaban estos templos, ¿no? O sea, directamente como una especie de rayo láser. Exacto. Y también, parte del ciudad y castillo, ha encontrado barcos gigantes de esta gente, por ejemplo, ¿no? A decir qué diferentes cosas se utilizaban. ¿Barcos se han encontrado? ¿Cómo son los Sí, barcos que se han encontrado de los Vedas? como aquí en la ciudad, parte del barco que La ciudad tenían esa Krishna, para gente, quien quiera sí, investigar. es de Vamos a ciudad. investigar más esto porque está Sí, muy interesante, pero cuéntame, entonces, ¿se han encontrado barcos en la ciudad Krishna? sí, barco y ciudad entero. Y como la entrada de ciudad entero que la he encontrado bajo del agua. ¿Entiendes? Es una prueba arqueológica que da credibilidad a los literatura Vedas. Correcto. Esta es una prueba evidente, arqueológica y real de que posiblemente la cultura más antigua que existe en el mundo es la cultura védica y además es lo que explican los libros. Es decir, que podríamos haber tenido varias olas culturales, varias olas de desarrollo, varias olas de conocimiento, pero la más antigua, que es la que entiende mejor qué es lo que son los seres humanos y cuál es nuestro objetivo aquí, serían los textos védicos. Es decir, que todos deberíamos estar leyendo los textos védicos. El mismo, todo el mismo, es de misma raíz, el mismo. Mira, aquí, por ejemplo, se puede ver tres diferentes niveles. Aquí también dice que había como en algunas ciudades como relleno hecho y ese mismo relleno la recogió otra vez el mar. Entiende que hay dos o tres récords de diluvio y de lluvia, de nivel de agua subiendo en Entonces, algunos sitios. esto es muy interesante, escúchame. Últimamente se ha estado hablando mucho del flood mood, es decir, de estos eventos de diluvio que han habido durante el mundo, que al parecer han habido varios diluvios, que les llamamos actualmente, y están documentados en todos los libros sagrados del mundo, especialmente en los que nosotros conocemos en Occidente más, que son los libros relacionados con la Biblia o con los libros judíos también, que son aún más antiguos y que son equivalentes. Entonces, en los textos védicos se habla de algún flood mood, o sea, se habla de algún diluvio, Sí, sí, eso que estaba enseñando la imagen de antes, y que tenemos una había comprobación varios. de que habrían varios diluvios, porque si tenemos Sí, ciudades antiguas enteras bajo el agua y que son ciudades, son ciudades que están dentro de, digamos que son ciudades completas, esto tendría que haber sucedido hace decenas de miles de años. cierto, correcto. Y mira, por ejemplo, esto es como un DNA, ¿no? Una tarjeta de identificación que la he encontrado de esas ciudades antiguas. Imagínate. ¿A qué te refieres con tarjeta de identificación? Ve la imagen, ese cuadrado es como una tableta, es como un DNI de esa época, imagínate. Ah, Tú ves, sí, sí la veo. eso, las Himalayas, el arroyo seco, mira, el río seco, la civilización ya no, y todo eso, las piezas, otras varias ciudades que te han mencionado. Mira, había un intento también de como misioneros que estaban mandados a India para que la fantasía y eso, ¿no? Estábamos hablando que eso es fantasía, eso es mitología, pues había también un intento de eso. Sí, de hecho, a mí cuando yo era escolar, me recuerdo que se me enseñaron muchas mitologías universales como si fueran cuentos para niños. Se me mezclaban las
fábulas de Samaniego junto con mitología nórdica y muchas de estas mitologías se explicaban como cuentos, como historias, pero en realidad siempre fueron ciencia, siempre fue historia. No eran cuentos, no eran leyendas, sino que se contaban las cosas tal como eran, solamente que en un lenguaje que quizás era más sencillo de entender para cualquier persona. Y actualmente todo este lenguaje lo están utilizando los científicos para piratear todos sus libros y sus nuevos estudios, que están todos absolutamente basados en los textos védicos. Exacto. Mira, por ejemplo, es un intelectual, a ver cómo se llama. No sé quién es, pero ¿Abraham Lincoln? Sí. No, era. Vamos a escuchar un poquito para que cada uno que dice, cada uno tiene su, porque eso pasa. Dale. ¿Sí? Yo no escucho nada. No escucha, ¿no? No escuchamos nada. Pues como es, toda esta gente son famosos intelectos de ese tiempo y ellos se admite que ellos tienen mucha parte de Veda en su sus textos literatura, científicos. es un texto científico. Cada uno se dice una palabra sobre eso. ¿Tú no escuchas nada o qué? No escuchamos nada. Es que no Vale, tienes pues volumen ahí puesto. ¿No tiene volumen o...? Es que Espera. quizás no tienes la pantalla compartida con volumen, yo no lo sé. Eso, no, prefiero porque yo te digo... Sí, porque si no No, puede salir prefiero... copyright. Sí. Ya. Un momentito, ¿vale? Vale. Arthur Schopenhauer se llama, te dice, un filósofo alemán. Correcto, Schopenhauer. Que él lo encuentra en la Veda pensamientos muy, muy profundos. Eso dice ese científico alemán. Y un entendimiento muy, muy alto de seriedad. Eso dice ese señor. Un escritor americano Ralph Waldo Emerson dice, Emerson. sí, dice que leía las Vedas diariamente. No, yo no conocía su fotografía, la había visto, pero con más edad. Perfecto, nosotros estuvimos hablando de Emerson en el caso de Smokey God. Él también seguía entonces la Veda y leía los Vedas. Exactamente. Sí. Bueno, Y que él continuemos. dice que, sí, él dice que él debe mucho a conocimiento de Bhagavad Gita, es una parte de Vedas. Bhagavad Gita, correcto, que es uno de los libros más importantes de los Vedas. Vale, continuemos. Ya entendemos Sí. que los científicos entonces han estado pirateando durante cientos de años los textos védicos sin que nosotros nos hubiéramos enterado, que es básicamente lo que estamos descubriendo últimamente. De hecho, el Big Bang acabamos de descubrir que es un texto védico y que en realidad se nos ha vendido que lo crearon los jesuitas cuando tampoco lo crearon los jesuitas, sino que al final lo termina pirateando Stephen Hawking. Todo proviene de los Vedas. Exactamente. Y él dice que sin la Vedas, toda nuestra literatura, todo nuestro conocimiento, toda nuestra filosofía no existiría. Este señor.
Interesante. Se negó Ellos todo se este... llamaban, sí, ellos se llaman americanos transcendentalistas porque todo, ellos se conocían por esa palabra, porque ellos, como decía, que venía todo de Vedas. Mucho pensamiento de filosofía Vedas. Y de hecho fue uno de los periodos de la historia en que más progresamos, porque en realidad sí se lograron muchas cosas, se logró crear todo lo que fueron las condiciones de libertad, se crearon toda la estructura de los gobiernos que sí funcionaban, se creó el bienestar, se crearon muchas cosas relacionadas con salud, y muchos de estos elementos provenían de los Vedas. Cierto, cierto. Pero solamente se quedaban con lo básico o con lo más comercial de ello. Exactly. Sí, así. Eso es un matemático filosófico británico y dice, Vedanta es el más importante metafísico un humano puede ver. Vedanta es la más importante metafísica que un humano puede aprender, seguramente. Exacto, exacto. Vedanta. Vale, y ese señor es el descubridor de bomba atómico. Robert Oppenheimer. Oppenheimer. Robert Oppenheimer, que descubrió la bomba Se atómica. supone. Sí, se supone, sí. Y esto Atómica, no, originalmente no es también, nuclear. y esto también lo saca de los textos védicos. Esta gente todo la ha sacado. Que estamos voy Sí, porque paso a paso. de hecho en los textos védicos nosotros estamos hablando de que sí se cuenta que el final de esta civilización, al parecer, fue una guerra nuclear. Sí, hay evidencia de esa también, que estábamos hablando en otra sesión. También. Muy interesante. Ese bomba atómica. La Veda es un privilegio de ese, ¿cómo dice? Century, ¿no? Century o ese Del siglo. del siglo. En su tiempo, dice, cuando era él. Estamos hablando hace 200, ¿no? ¿Cuánto? 170, 80 años. Porque te coge de allí toda la información. Vamos a pasar paso a paso. Mira, durante la primera explosión de bomba atómica, este señor estaba cantando mantras de Vedas. Increíble. Increíble, porque al final todas las cosas que nos dicen que nosotros no debemos creer, las cosas que nos dicen que no debemos aprender, las cosas que nos dicen que son tonterías y que no debemos estudiar, son precisamente las que ellos estudian. Sí, es así. Es así, Celino. Así que entonces parte del conocimiento atómico y de estas energías, no sabemos tampoco cuánto es falso y cuánto es verdad, pero podría provenir una parte importante de los textos védicos. Avancemos. Sí, y una cosa, que durante esa explosión, alguien le preguntó a ese señor, ¿esa es la primera vez que es una explosión atómico? Él dice sí, pero en tiempo moderno. Interesante respuesta. ¿Es la primera vez que sucede una explosión como esta? Sí, pero en tiempos modernos. Está claro, ya se sabía que esto había sucedido antes. Y de hecho ese fue el fin de la civilización védica. Exacto. Quizá eso inició el cataclismo que inició el Gran Flood. Sí, puede ser también, puede ser una... Sí, porque ya sabemos que una guerra nuclear realmente arrasaría con toda nuestra civilización. Eso lo sabemos desde hace decenas de años. Siempre hemos estado amenazados por una posible guerra nuclear que podría ser el fin de la humanidad. Exacto. China también se compartía, como de India aprendió gramática y mucha más cosas de idioma y eso. Eso dice ese señor, pero si tengo que decir el nombre, porque eso todo se puede ver cualquiera, si entiende inglés, es un scholar. No, pero tú andas contándonos y relatándonos todo, porque si no se hace muy lento. Si lo Sí, ya importante es me el queda. conocimiento. Exacto. Mira, por ejemplo, aquí,
ese pilar que se ve ahí, Muy bien. eso lleva más de 2000 años allí y sin oxidar, había intento de hacer una explosión, pero nadie puede, entiende que una tecnología de metalurgia, que un conocimiento que también viene de Veda, y eso todo está probado por esa dotación del carbono, como decimos, carbon dating. Sí, correcto. Estamos hablando de espadas, estamos hablando de armas, 3, 4 mil años. Si ellos estaban peleando hace 3, 4 mil años, tiene que tener su civilización ya bastante evolucionada en una manera, ¿no? Correcto. Mira, hasta el Carl Sagan estaba allí buscando, intentando poner su manera para que se encaje un poquito con lo teoría relativa, la gravedad y su, ¿entiendes? Sí, correcto. Había Estaban tratando de intento, encajar su teoría con todos los conocimientos védicos. porque sabe que algún día va a chocar. Muy bien. Continúa. Con mucho científico, mucho intelecto habla de mismo, dice mismo, que todo su conocimiento y eso es origen de allí. Y también eso es un astrónomo francés, dice la precisión que está mencionado de calcular los movimientos de todos, como dice, el cielo, es una precisión que todavía sigue después de 4000 años. Este señor francés dice. Todos ellos se dieron cuenta que el secreto del universo, el secreto del conocimiento y el secreto de todas las cosas que habían sucedido en la historia provenían de los Vedas, pero no les servía contárselo a la población, porque si no íbamos a entender cuál era su truco, que en el fondo es simplemente tomar elementos de otro lugar y robárselo, es simple piratería. Exacto. Y hay pruebas también como ese conocimiento o conocimiento científico, si tú quieres decir, o si a la gente le gusta esa Esa palabra. terminología, claro. Eso, todo eso y la cultura y los artes y lo filosofía y lo intelecto, todo eso empieza a repartir de todo diferente parte. Empieza desde egipcio y Grecia, la maya, todo. Ahí La mismo. cultura del Indo fue la que repartió toda la cultura en el resto del mundo. Exactamente, porque son los más antiguos. Ah, perfecto. Y entonces esto de los sumerios podría ser una especie de desinformación. No lo No, no, vamos a pues, decir ahora bueno, porque no lo sabemos, porque se supone que la cultura más antigua del mundo, según la ciencia moderna, es la cultura sumeria, mira, eso que de hecho volvemos a encontrar las mismas mira, referencias a los dioses y a todo prácticamente. exactamente, mira, ahí se habla de Sumeria también, que ese conocimiento cuando salió de allí, te llegó hasta la Sumeria también, ahí está diciendo, mira, y ahí es, aquí también, y ese es un monumento, un pilar que tiene unos dibujos de Krishna. Imagínate, ¿qué hace un dibujo de Krishna allí en este pilar? En Que Sumeria. en Sumeria, en Grecia, en esa parte. Y dice que había un embajador de Grecia para la India que ha hecho eso que porque había ese cambio de conocimientos y de esa sabiduría que, mira, que como empiezo a de verdad repartir esa información por todos lados. Mira los símbolos, mira, eso es Krishna allí en Grecia, eso. Sí, nosotros hemos observado que este Y lo, intercambio está presente en todas las culturas y de hecho cuando describen incluso físicamente a los dioses son todos iguales. Físicamente eran muy parecidos. Los dioses védicos medían entre 12 y 15 pies. sí, Eran sí, gigantes. exacto. Y mira, todo lo arte del combate, lo de metalurgia también, los griegos,
y está aprendiendo de allí también. Mira, eso como que dice, un segundito. Ese es muy importante, mira, eso porque es un punto muy, muy importante. Voltaire, el famoso escritor francés, el Pitágoras fue a Ganges para aprender geometría. El Pitágoras fue a Ganges para aprender geometría, eso también lo sabía. Es decir, que el conocimiento pitagórico, que hoy día prácticamente lo tratamos como si fuera un dios, era un conocimiento que también provenía de los Vedas. Exactamente, porque esta gente que son muy racional o muy científico, para ellos el Pitágoras o Copérnico, estos son dioses, pues ese dioses la cogió su conocimiento, lo más básico o de matemática que viene de los textos antiguos, que es parte de la India. Y la palabra Pythagoras Theorem, la palabra Theorem viene de sánscrito. Ahora te va a ver, ahora un momentito. La historia, mira, Eso es toda esa sánscrito. matemática, eso es sánscrito, todo eso matemática que te usa ahora en la ciencia, mira, todo eso, algoritmo, álgebra, Todo eso es sánscrito. es de Babilonia, que vimos, se utilizaba los babilonios, los egipcios, todo, la cogió la matemática, la álgebra, todo de allí, los algoritmos, todo. Mira, un momentito. Pero eso es muy avanzado. ¿Cómo? O sea, teníamos estos conocimientos desde hace 10.000, 20.000, 30.000 años. Chakravala Method of Bhaskara. Eso ni siquiera lo había visto nunca en mi vida. Oye, imagínate unas fórmulas matemáticas. Más antigua, mira, un momentito. Por eso trataron de cambiar todo por matemática, cuando ellos aprendieron este conocimiento. Cuando los intelectuales de la época descubrieron a los Vedas, empezaron a impulsar cambiar el mundo desde ese conocimiento que teníamos, que era bastante más leve, hacia los Vedas, pero sin decirnos y explicarnos que en el fondo estaban pirateando esta información. Sí, sí, y mucho se admite que los conocimientos más altos de esa técnica, la matemática, gracias a la Veda, te dice claramente, te puede buscar todo eso que está allí para cualquiera para investigar. Mira, el theorem, la palabra theorem, que es también la palabra teoría, o más de la palabra también viene de allí. Es una palabra sánscrita. Exactamente. Y se usa en su nombre. Esto fue escrito 8 siglos antes de Cristo. El Sulba Sutra, o sea, el teorema de Pitágoras estaba ya escrito en los libros sánscritos. Exacto. Esto se ha ocultado totalmente, jamás, nunca lo había escuchado mencionar. Sí, sí, no le interesa. La sistema de decimals, ¿cómo se dice en inglés? Dice decimal. Sí, decimales, ¿está bien? Decimales, el uso de cero. Todo esto y ya todo estaba tiene presente. referencia. Sí, todo con su referencia en qué capítulo, en qué parte viene. Todo viene reflejado. La introducción de cero, lo numérico, lo valor numérico, los conceptos de infinito. O sea, toda nuestra cultura pertenece a los Vedas. Sí, los números binarios. ¿Cuándo empezamos a utilizar los números binarios? ¿En los 80? ¿Cuándo empezaron los ordenadores? Eso ya tiene miles de años. Entonces la ciencia no la inventan personas en nuestra era, sino que simplemente la toman de los Vedas, que es desde hace 10.000, 20.000 años atrás, pero manipulada, de manera tal que no la llegamos a entender plenamente. Porque cuando no entendemos el origen y simplemente estamos viendo una copia, no entendemos de dónde viene esta copia. Y ellos hacen pasarla como si fueran sus propias invenciones. Exactamente. Quiere coger crédito sin
que la inventaron ellos, pero viene de la sabiduría de todo eso. Entonces, claro, entonces todas estas teorías no provienen ni de la iglesia, ni de la ciencia, ni de los jesuitas, ni de estos inventores que nosotros estamos mencionando, sino que simplemente se están robando el conocimiento védico sin explicárnoslo. Exacto, porque mucha cosa no va a poder decodificar porque no es su tiempo todavía, ¿entiendes? Eso es lo bonito, bueno de todos los textos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia también funcionaba hace miles de años, funciona ahora y va a funcionar en el futuro. Todos los textos, porque entiendo qué quiere decir, que tiene su función. La Veda también todavía tiene su información de cualquier cosa, en cualquier aspecto, pero no va a revelar hasta que llega su momento. Por ejemplo, eso que estamos hablando de binario, tiene que llegar en su momento, en los 80. ¿Entiendes? Correcto. Mira, esa tabla que estamos viendo es una tabla de sonidos y de ragas y Es una una tabla tabla de de frecuencia, o sea, frecuencia. que son las tablas que Exacto. aprendió Ed, con las cuales puede manipular los elementos para que leviten. Y la música y la frecuencia, todo viene de esa tabla. Hasta ahí dice que ¿cómo se dice? Lo búsqueda de Google, ¿no? Necesita algoritmos para hacer su búsqueda al Google. Pues viene de esa tabla también. O sea que también proviene el código binario de los Vedas. Es que esto es increíble porque Vicent dice, mucho de su conocimiento lo tienen bajo llave. No, no lo tienen bajo llave. Está a vista y paciencia de todo el mundo. Lo único que necesitamos observar es los textos védicos, que sería el conocimiento más antiguo y más amplio que tiene el mundo. Exacto. Y también Y a habla partir de mucho en aquí Veda. se deben haber copiado muchos de los libros religiosos que nosotros tenemos dando vueltas por el mundo, porque son las mismas historias. Tiene que haber una cultura matriz. Pueden ser los Vedas, o puede ser que los Vedas sean posteriores a los hiperbóreos, que se supone que esa es la verdad, porque los hiperbóreos desaparecieron y simplemente nosotros vemos actualmente algunos pueblos que vienen de ahí. Pero bueno, eso ya es especulación. Pero es muy interesante, sería la cultura más antigua y más amplia que tenemos. En los textos védicos incluso explican cómo se construyen los vimanas, e incluso hay textos védicos hay textos que actualmente dicen que se han construido vimanas. Sí, eso que estamos hablando en uno de los directos, que mucha información científica y de todo el aspecto científico también tiene pruebas de de esa tecnología y ese conocimiento. Y aquí estamos hablando, también trabajaba mucho de sonido, porque en las Vedas también hay mucho como cantes, ¿no? Como un versos que te pone como en tu tipo de trance y abre alguna frecuencia, ¿entiendes? Y eso todo es Correcto, tecnología correcto. Nosotros, por que ejemplo, estábamos viendo en el caso del Castillo de Coral que Ed, antes de cortar las piedras, las tocaba, les transmitía una especie de energía y les cantaba para pedirles permiso para poder cortarlas. Y eso le permitía cortarlas cierto. de cierta manera. Cierto, y mira, y ahí estaba viendo que en guerras había armas que activaba con mantras. ¿Qué tecnología estamos hablando hace 5.000 años? Parece uno que tenemos ahora con un móvil, ¿no? Te puede activar cualquier cosa. Sí, sí, pero el mantra activaría, nosotros jugamos, porque esto es como un juguete, donde nosotros sentimos que tenemos el poder, pero en realidad el poder real está en los mantras que activaría la realidad, que en realidad es lo interesante, y no solamente darle orden a un móvil electrónico que tenemos en la mano. Cierto, cierto. Fue un tema muy interesante y yo creo que hay que entender eso todo porque si tú intentas entender desde el problema, desde el raíz, te puede entender todo un poquito mejor. Sabe que una cosa personal de creer en algo es personal, pero los restos, todos es el mismo también, ¿no? Todo estamos hablando de conocimiento, de filosofía, del arte, de cómo sentimos como personas, ¿no? Y que queremos hacer el cambio en este mundo. Y para aprender un poquito hay que dar Bueno, al un parecer esos mente conocimientos ya los abierto. tenemos. Se ha demostrado de que podemos
podemos mejorar nuestra vibración, nuestra frecuencia, nuestra alimentación. En el fondo solo tendríamos que mirar hacia la India, hacia los textos védicos. Es muy interesante un tema así, es muy interesante. Muchas gracias por tu participación, por contarnos esto. Yo sé que para algunos fue un poco lento, pero yo creo que empezamos a sacar conclusiones y cerramos muy bien con este entendimiento de que todo el conocimiento científico moderno se ha estado robando, particularmente de los textos védicos. Y esto es muy interesante de saber. Es algo que no habíamos notado y que al parecer ahora estamos entendiéndolo. Así que hay que empezar a mirar más hacia la India. Muchas gracias, Celino. Y gracias a todos en el chat también y saludo para todos. Y ya nos vemos pronto, Celino. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por haber participado de este en vivo. A las 8 vamos a analizar el video que la ISS publicó, que es un video de corrido que supuestamente comprobaría de que existe esta estación espacial. A las 8 vamos a revisar los comentarios de la comunidad. Para las personas que quieran verlo en estos últimos minutos, lo pueden ver aquí. Está, la comunidad analizó el video de la ISS. Acá está el video. Y acá está el video de la ISS. Video de la ISS sin cortes, grabación para análisis. Acá lo pueden ver completo y debajo pueden comentar por qué ustedes creen que este video es falso o por qué creen que esta operación es falsa. Vamos a hacer esto una vez por semana. Una vez por semana voy a publicar un video para que la comunidad lo analice. No lo analizaré yo, sino que la comunidad dirá de qué se trata esto, ¿vale? Así hacemos todos comunidad, aprendemos más, como con Vika, que nos acaba de sorprender con este extraordinario conocimiento de que efectivamente, prácticamente, todos nuestros conocimientos provienen de los textos védicos. Así que muchas gracias por haber participado con nosotros. Gracias. Taran, tan, tan, tan. Taran, tan, tan.